Saludos. Hoy estaremos repasando la presentación para el programa de asistencia para las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Pero primero queremos agradecer el trabajo que todas las organizaciones sin fines de lucro realizan en Puerto Rico. Por esto les estaremos orientando sobre las guías para el desarrollo de propuestas. Es importante mencionar que dichas guías han sido enmendadas según la guía final del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y las prioridades establecidas por el gobierno de Puerto Rico. Cabe señalar que los fondos CSFRF o Coronavirus State and Fiscal Recovery Fund, por sus siglas en inglés, también están sujetos al cumplimiento con la 2CFR 200. Las alianzas en Puerto Rico son poderosas, permiten maximizar los recursos, establecer relaciones más de cerca a las comunidades y tener un impacto directo. Ustedes están posicionados para ayudar a maximizar el beneficio público y sus recursos. Tienen el conocimiento de primera mano de las comunidades. Por ello, el gobierno ha decidido crear esta alianza colaborativa a través de la participación de ustedes, los protagonistas, en el trabajo de recuperación e impacto de lucha contra el COVID-19. Como podemos ver en este slide, tenemos un desglose de los fondos del Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Fund, donde el Congreso proporcionó a los gobiernos estatales, locales y tribales recursos para responder a la emergencia de salud pública del COVID-19 y sus impactos económicos. El 7 de junio del 2021, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció el programa de asistencia a las organizaciones sin fines de lucro, el cual pone a disposición sobre 15 millones de dólares en fondos CSFRF para esta nueva fase, para asegurar que nuestras poblaciones más vulnerables tengan acceso a servicios esenciales durante la emergencia del COVID-19. Como pueden ver en este slide, tenemos 350 mil millones bajo el Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Fund, 4.020 millones bajo el Puerto Rico's Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds y 2.470 millones del Coronavirus State Fiscal Recovery Fund for Puerto Rico. Y además 1.550 millones para el Coronavirus Fiscal Recovery Funds for Puerto Rico, Municipalities and Counties, bajo el American Rescue Plan o el Plan de Rescate Americano, bajo la sección 9901 de los Estados Unidos. Es importante mencionar o hablar de las fechas importantes para Puerto Rico durante esta fase. Tenemos el 1 de abril del 2022, que es cuando el Final Rule o la guía final entró en vigor, aprobada por el Tesoro de los Estados Unidos. Tenemos el 31 de diciembre del 2024, que es la fecha límite para obligar los fondos. Además, tenemos el 31 de diciembre del 2026, que es la fecha límite para la liquidación de los fondos. Es importante mencionar que las organizaciones sin fines de lucro tienen que tener en mente que estas fechas son muy importantes a la hora de la entrega de la documentación. Pasamos al siguiente slide. En este slide, como vieron en el anterior, aquí tenemos fechas adicionales, donde nos mencionan que el 21 de marzo del 2022 es el aviso de disponibilidad de los fondos. El 28 de marzo del 2022 abre el periodo de solicitud. Y el 1 de abril, como ya habíamos mencionado, es cuando la guía final o el Final Rule entró en vigor. Durante el 28 de abril del 2022 al 23 de junio, será la fase de revisión y aprobación de solicitudes por el programa. Durante el 21 de julio del 2022 a diciembre del 2024, el recipiente somete el reporte de uso de fondos los 15 días de cada mes para el mes anterior hasta que el gasto total de los fondos es evidenciado. Esto, las organizaciones tienen que tenerlo muy presente a la hora de hacer todos los reportes. Durante el diciembre del 2021 a diciembre del 2024, el recipiente somete el reporte de uso de fondos
a los 15 días de cada mes para el mes anterior hasta que el gasto total de los fondos es evidenciado. El 31 de enero del 2025, el recipiente somete el reporte final de los fondos y evidencia los gastos a la AFAF. Y tenemos una fecha final, que es la fecha del 1 de febrero del 2025 al 30 de abril del 2025, donde el programa audita el uso de los fondos para el cumplimiento con las leyes federales y las guías de AFAF. Además, en caso de recuperación de fondos, este proceso comenzará. Claro, se aplica. Los usos elegibles para dicho programa se muestran a continuación. Aquí tenemos varios ejemplos para los usos elegibles según sus categorías. Una de estas primeras categorías sería el apoyar la respuesta de salud pública para sufragar esfuerzos de mitigación de COVID-19 y gastos médicos, además de apoyo a la salud mental. Ejemplos de estos son medidas de mitigación y prevención para servicios de turismo, viajes y hospitalidad, mejoras en la ventilación, barreras físicas, señalización para facilitar el distanciamiento social, provisión de mascarillas o equipos de protección personal, además de consultas con profesionales de prevención de infecciones para desarrollar planes seguros en la reapertura de los negocios, etc. Además de suministros para pruebas. Además de los usos elegibles para apoyar la respuesta de salud pública, como pueden ver en el sexto slide, también tenemos el de sustituir la pérdida de ingresos como uso elegible. Es bien importante que al utilizar los fondos para proporcionar los servicios en la medida de la reducción de ingresos. Esta es la manera en que se deben utilizar estos fondos. La fórmula para la sustitución de pérdida de ingresos es la siguiente. Como pueden ver, conlleva 4 pasos. El primero es que se identifiquen los ingresos reales recaudados en el año anterior. En el paso 2, estime los ingresos hipotéticos. En el tercer paso, identifique los ingresos reales recaudados durante los últimos 12 meses a partir de la fecha del cálculo. Y el paso cuarto establece que debe calcular la reducción de ingresos que es igual a los ingresos hipotéticos, similar al paso 2 anterior, menos los ingresos reales. Una nota, si los ingresos reales del paso 3 exceden los ingresos hipotéticos, alcance la reducción de los ingresos se establece en 0 para esa fecha de cálculo. Es importante enfatizar que la disponibilidad de fondos solo estará disponible para cubrir los gastos necesarios y que estén relacionados por la emergencia de COVID-19 o coronavirus. En el siguiente slide verán un ejemplo de cálculo de pérdida de ingresos, donde se establece en el paso 1 que determinaremos que los ingresos generales de 2019 serán de 1 millón. Como ejemplo, en el paso 2 usamos el ajuste de crecimiento del 5.2% para determinar los ingresos hipotéticos para el 2020 en 1.041. En el paso 3 determinaremos los ingresos generales reales en el 2020, que fue de 950.000. En el paso 4 estamos los ingresos generales reales, 950.000 de los ingresos contractuales de 1.041 para determinar nuestra pérdida de ingresos de $91,000. Para poder presentar en esta categoría, el solicitante podrá utilizar el dinero determinado como pérdida de ingresos para invertirlo en sus gastos operacionales. Es importante mencionar que el monto calculado como pérdida y debe trabajar el presupuesto desde esa cantidad. Si su cantidad de pérdida fueron $100,000, ese será el total a solicitarse y a desarrollarse para justificarse en el presupuesto y en el presupuesto narrativo. En el siguiente slide veremos otro uso elegible. En este caso es el de mitigar los impactos económicos y negativos. Para responder a los perjuicios económicos de los trabajadores, las familias, las pequeñas empresas, las industrias afectadas y el sector público. Se debe considerar primero, y muy importante,
si existe algún daño económico y si este daño fue causado o incrementado por la emergencia de salud pública de COVID-19. Para determinar cuánto ha sido el costo en que han incurrido las organizaciones para proveer los servicios esenciales y necesarios durante la emergencia de salud pública de COVID-19. Es importante que las organizaciones sin fines de lucro establezcan cuáles fueron sus daños económicos y si estos daños fueron causados o incrementados por la emergencia de salud pública de COVID-19. Debido a la emergencia de salud pública de COVID-19, establecer si ya la organización ha experimentado algún recorte de personal que haya afectado a las comunidades más vulnerables a las que sirven. Esto también se debe identificar. Los usos elegibles adicionales. Tenemos el de la infraestructura de banda ancha o broadband en inglés. Y aquí se deben realizar inversiones necesarias para proveer a las localidades desatendidas o subatendidas un acceso de banda ancha nuevo o ampliado, donde la velocidad mínima de descargue sea de 100 Mbps y de subida de 100 Mbps por igual. Además, también tenemos un uso elegible dentro de lo que se conoce como la infraestructura de acueductos, para acueductos y alcantarillados, para realizar las inversiones necesarias y mejorar el acceso de agua potable e invertir en infraestructuras de aguas residuales y pluviales. En el siguiente slide tenemos algunos ejemplos de esto. Iglesias y escuelas como clínicas de vacunación para ayudar a mejorar el acceso a la vacunación o comunidades que hayan sido proporcionalmente afectadas por la pandemia. Proyectos de banda ancha que brinden un servicio confiable con velocidades mínimas de download o descarga de 100 Mbps y de subida de 100 Mbps por igual, donde se enfoque en los hogares y las empresas de acceso a banda ancha y aquellas con conexiones que no proporcionan velocidades mínimamente aceptables. Usos inelegibles. Cambios que reduzcan los ingresos tributarios que no pueden compensarse con los fondos ARPA. Está prohibido utilizar estos fondos para hacer pagos a fondos de pensiones, que es un uso que el Tesoro en la guía final estableció como un uso no elegible. En el siguiente slide tenemos la elegibilidad de la organización. ¿Cómo las organizaciones entienden que deben ser elegibles o son elegibles? Para determinar la elegibilidad de una organización sin fines de lucro, los solicitantes elegibles deben cumplir con los siguientes criterios. Ser una entidad sin fines de lucro en Puerto Rico. Esto tiene que estar incorporada bajo las leyes aplicables, con toda la documentación e informes necesarios actualizados, incluidas las exenciones proporcionadas por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. También haber incurrido o planificado los gastos y o servicios necesarios relacionados con la emergencia de COVID-19. Es necesario que las entidades tengan toda la documentación de apoyo que justifique dichos gastos. También debe comprometerse a cumplir con los términos y condiciones del programa, incluidas las solicitudes de documentación y las auditorías. Acordar devolver los fondos de ser necesario. Aceptar que, aunque recibir otros fondos para la asistencia relacionada con el COVID-19 no impide recibir fondos CSF-RF. Los gastos solo son elegibles si son gastos que no han sido cubiertos o reembolsados, gastos que no estarán cubiertos en el futuro por otros programas federales o privados. En caso de que los gastos no sean utilizados correctamente y que las organizaciones sin fines de lucro no compran con la 2 CFR 200 todos los reglamentos federales y estatales aplicables, AFAF puede imponer condiciones adicionales, retener temporalmente los pagos en efectivo, no permitir la totalidad o parte del costo de la actividad o acción en incumplimiento, suspender total o parcialmente la subvención, tomar otros recursos
que puedan estar legalmente disponibles, entre otros. Si se determina que no cumplió con alguno de los requisitos de elegibilidad del programa o si los fondos no se gastaron bajo gastos o usos elegibles antes del 31 de diciembre del 2024. En este slide, como vieron en el anterior, seguiremos repasando la elegibilidad de la organización para recibir los fondos CFRF. Estos requisitos son, y muy importante, el número UEI o Unique Entity Identifier Number. La organización debe tener dicho número para solicitar, recibir y reportar sobre una subvención federal. El número Unique Entity Identifier es un número de 12 dígitos utilizado para identificar de forma única a las entidades asignadas por SAN. Es importante mencionar que dicho número cambió para la fecha de 4 de abril del 2022 de dicho año. El registro SAN AFAP no puede otorgar una subvención hasta que la organización cumpla con los requisitos para mantener un registro SAM activo, con información actualizada, en el site que verán en este slide. Este es el sitio oficial para registrarse y hacer negocios con el gobierno federal. El registro es gratuito. Las organizaciones pueden entrar a sam.gov, llenar toda la información y solicitar su registro SAM. Suspensión o exclusión. Una organización no puede realizar negocios con el gobierno federal si ha sido excluida o suspendida o propuesto para la exclusión. Esto incluye subvenciones o subawards y contratos. Visite san.gov para buscar los registros de exclusión de las organizaciones. Número de identificación del contribuyente provisto por el Departamento de Hacienda. Evidencia de registro de entidad donde tenga nombre, cargo y correo electrónico del representante autorizado o el punto de contacto. En el siguiente slide verán la estructura de las propuestas, donde incluye la portada, la tabla de contenido, donde se subdividirá por las categorías A, B, C, D y E, para información general, descripción del proyecto, presupuesto y, muy importante, el narrativo del presupuesto, además de sus anejos. Las entidades elegibles se les requerirá someter una propuesta en la cual la descripción de los servicios ofrecidos a la comunidad serán categorizadas dentro de los usos establecidos en el Final Rule y las preguntas frecuentes. Las solicitudes consideradas como elegibles bajo el programa recibirán una distribución de fondos aprobada según se indique en la propuesta y estarán sujetos a los estándares de contratación contenidos en los estatutos federales y estatales. Para asegurar que los proponentes sean evaluados de manera homogénea, es importante que sigan los formatos de la propuesta establecida por la AFAF. En el siguiente slide verán la información sobre el área de la portada, donde tenemos el nombre de la entidad solicitante, nombre del proyecto, punto de contacto primario, dirección física y fecha de entrega. La tabla de contenido contendrá todas las partes de la propuesta que tienen que estar en la tabla de dicho contenido. Todas las páginas tienen que estar enumeradas. Las secciones tienen que seguir el orden de la estructura. Es importante que todas las propuestas utilicen la misma guía establecida y aprobada por la AFAF. En ese slide de información general podrán ver las categorías de los fondos a solicitar o que es igual a los usos elegibles establecidos en el Final Rule por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Su primera categoría o la primera categoría en cuestión es salud pública y o impacto económico, donde en salud pública se deben mitigar los impactos del COVID-19 a la salud pública en general. Bajo impacto económico tenemos para mitigar los impactos económicos negativos presentados por la pandemia.
Bajo pérdida de ingresos, como ya habíamos expresado anteriormente, las organizaciones sin fines de lucro deberán establecer en el cálculo del slide anterior cómo el COVID-19 logró afectarlos para poder establecer la pérdida de ingresos. Bajo inversiones en infraestructura, tenemos para los servicios de banda ancha o broadband o servicios de agua y alcantarillado. Luego tenemos la información del proponente, donde tenemos el nombre de la entidad y los números de identificación, el EIN o el UEI o Unique Entity Identifying Number. Información de los puntos de contacto, la dirección y el tipo de servicio provisto por la entidad, que es uno de los puntos también muy importantes. La información general del proyecto y firma del personal autorizado. Es importante mencionar que dichos fondos estarán disponibles para cubrir gastos necesarios relacionados a la emergencia del COVID-19 que no han sido cubiertos, reembolsados y no serán cubiertos en el futuro por otros programas. En el siguiente slide tenemos la descripción del proyecto, donde se subdivide por las secciones de declaración del problema a atender, donde las entidades buscan cubrir con los fondos solicitados y cuál ha sido el impacto de la organización debido a la pandemia por coronavirus. ¿Cuáles son sus metas y objetivos? ¿Qué quiere o qué se quiere alcanzar con el proyecto presentado por las organizaciones? ¿Cuál es la población o quiénes se beneficiarán de los fondos del programa a través de las organizaciones? Y muy importante, la cuarta, las actividades del proyecto, donde el proponente debe establecer de manera detallada cuáles y cómo se completarán y medirán las actividades del programa. Esto incluye la administración de lo programático y lo fiscal de los fondos otorgados. Muy importante, el personal clave, donde se establecerá quiénes estarán a cargo de la implementación y administración de las actividades del programa. En esta sección de presupuesto, el proponente presentará un resumen de lo presupuestado en las categorías del presupuesto. Aquí se sumará cada una de las partidas y mostrará el costo total del proyecto, donde explicará cuáles son los costos del personal, incluyendo salarios y beneficios marginales, y los costos de compra de equipo y o materiales para completar los objetivos del proyecto. También tenemos los costos por servicios profesionales que necesitarán para completar el proyecto incluido en la propuesta. El proceso de contratación debe cumplir con lo establecido en la 2CFR 200. Además de establecer otros costos relacionados, el tope de adjudicación para cada proyecto es de $500,000. Por otra parte, cualquier solicitud recibida con proyectos de menos de $15,000 no se considerará para participar en este programa. AFAF puede determinar si una excepción aplica. Las propuestas recibidas que no cumplan estos requisitos serán descalificadas. No se permitirán costos indirectos. Es muy importante establecer que los costos indirectos dentro de las propuestas que entreguen las organizaciones sin fines de lucro no estarán permitidas. En este slide o sección estaremos viendo lo que es el narrativo presupuestario, en donde se debe explicar y o justificar cada uno de los costos estimados que fueron incluidos en el presupuesto del proponente. El narrativo de un presupuesto apropiado debe explicar cómo serán utilizados los fondos establecidos en cada una de las partidas presupuestarias y cómo estos ayudan a la implementación del proyecto según está delineado en la propuesta sometida. Entiéndase que en el narrativo se debe explicar y o justificar cómo el proponente logrará cumplir con los propósitos del proyecto luego de haber escogido bajo qué tipo de categoría elegible en el Departamento del Tesoro está. Además, debe ser desarrollado a manera en que una persona que no tiene relación con el proyecto pueda entender el propósito, los cálculos y el razonamiento de cada costo.
Dado que es un documento que se entregará a la agencia o a FAF en este caso, es bien importante este tercer punto. Debe estar redactado de manera clara, a modo de que otra persona que vaya a leer esa propuesta pueda entender de manera concisa cuáles son o cuál es la idea del proyecto, qué población se quiere atender y cuál es la necesidad que se va a atender. Ahora pasamos a la sección de anejos. Aquí en esta parte verán los documentos solicitados para cada proponente o para cada entidad sin fines de lucro. Tenemos el registro de SAN o la evidencia de su registro en san.gov, donde conseguirán el documento UEI o Unique Entity Identifying Number. Además, también tenemos el número de identificación de empleador o el OEIN, donde es la evidencia del registro de su número de seguro social patronal. Y uno de los documentos también muy importantes es la certificación 501 para las entidades sin fines de lucro otorgados por el Departamento de Hacienda. Además, la auditoría más reciente o estados financieros más recientes. Los estados financieros oficiales serán de los años 2019, 2020 y el 2021 se aplica, y cualquier otro documento solicitado por la FAF. Una vez hayamos cumplido con todas las guías establecidas por la FAF respecto a la estructura de la propuesta, hayamos identificado los usos elegibles, el proyecto a realizar, la población a atender, conjunto con los costos del presupuesto del proyecto, es hora de someter su propuesta. Para cumplir con la ley de menos gasto de papel y otras regulaciones federales estatales, la propuesta debe ser sometida por correo electrónico en formato PDF al punto de contacto crfngo@afaf.pr.gov. Es importante que repasemos de manera breve lo que es el cumplimiento sobre las organizaciones que entregarán dicha documentación. Es importante que deban retener evidencia de pago por un periodo de 10 años para efectos de auditoría. Certificar el uso correcto y legal de los fondos, que los mismos estén alineados a la guía final sometida por el departamento, aprobada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, según sus usos elegibles de los fondos. Además, cumplir con la 12FR 200 y todos los reglamentos aplicables federales y de Puerto Rico. Cooperar en cualquier proceso de auditoría. Los subrecipientes reconocen y aceptan los procesos de auditoría que se realicen de dichos registros a discreción del gobierno de Puerto Rico u otras autoridades federales que tengan jurisdicción en este asunto. Informes de rendimiento que detallen el progreso e impacto del uso de los fondos CSFRF. Los informes de rendimiento del plan de recuperación incluirán las descripciones de los proyectos financiados e información sobre los indicadores de rendimiento y los objetivos de cada subvención para ayudar a los residentes locales a entender cómo el gobierno está utilizando los recursos sustanciales proporcionados por el programa CSFRF, o lo que se traduciría a no mínimo de un mes. Estos informes de progreso deben ser sometidos por las organizaciones sin fines de lucro que sean elegibles o le hayan adjudicado dichos fondos. Los informes financieros que detallan el gasto y la utilización del presupuesto dentro del periodo de trabajo también son importantes. Es importante que las organizaciones sin fines de lucro, una vez hayan sometido toda la documentación y en caso de ser elegibles para los fondos, deban conocer lo que es la estructura de la 12FR 200. Respecto a la regulación, y esto es respecto a la regulación federal aplicable sobre el pre-award o el proceso de pre-award y las demás partes que corresponden sobre el manejo de las subvenciones federales, donde se subdividen por la subparte A como acrónimos y definiciones, subparte B, provisiones generales, subparte C, requisitos del pre-award y award, subparte D, requisitos del post-award y la subparte F, requisitos de auditoría. Específicamente, la subparte C
Ya sus partes D son muy importantes y las entidades sin fines de lucro deben conocer lo que es la 12FR200 o el Uniform Guidance. Ahora pasamos a las referencias para el cumplimiento de información del programa. Es importante que las organizaciones sin fines de lucro revisen lo que es el Final Rule y las guías establecidas por el Departamento del Tesoro. También en el área de preguntas frecuentes se encontrarán eh, bastante información sobre los fondos. Además, la AFAF también ha aprobado unas guías para las organizaciones sin fines de lucro por las cuales se pueden dejar llevar. Muchas gracias. Recuerden que dudas o preguntas deben ser escritas y canalizadas al correo electrónico crfngo@afaf.pr.gov. Saludos y gracias.